Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Como cada día domingo, el Señor también nos da la oportunidad de saludar a personas, hermanos o personas que se conectan a nuestra página en internet y pueden también ser parte de este servicio de manera directa. Así es que también les bendecimos en el Señor y esperamos que cada uno de estos servicios pueda realmente suplir esa necesidad espiritual que todo hijo de Dios tiene y la necesidad también de congregarse como familia de Dios. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerden ustedes que esta es una de las cartas cardinales, podríamos decir, en relación a lo que es la doctrina cristiana, porque junto a Romanos, que es, podríamos decir nosotros, la columna vertebral, como lo revisamos durante los días miércoles, Gálatas y Efesios se ajustan mucho al complemento y ahí tendríamos nosotros por lo menos más del 50% de lo que es la doctrina cristiana. Por supuesto que la doctrina cristiana está absolutamente asociada a toda la Biblia, pero nosotros encontramos en estas tres cartas los fundamentos muy claros y es lo que hemos estado tratando de dilucidar a partir de un estudio sistemático que también se va traduciendo en un estudio temático. Cada versículo nos lleva necesariamente a introducirnos en un tema, porque la verdad es que cada palabra que aparece en la Escritura, como decía el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra, eso es en sentido unitario. Cada palabra tiene un propósito, no todas las palabras tienen la misma relevancia, pero cada palabra es parte del propósito central, que es la revelación de nuestro Dios. La semana pasada revisamos una de las doctrinas más, diríamos nosotros, controversiales desde el punto de vista de lo que es la aceptación de nosotros como personas, pero que la vemos claramente plasmada a lo largo de toda la Escritura, que es el hecho de la soberanía de Dios y dentro de esta soberanía, cómo es que Dios elige, escoge, llama según el puro designio de su voluntad. Es un llamado que carece de méritos de quien lo recibe, como nosotros. No hay nada en nosotros que en definitiva determine que Dios pudiera tener la razón o una razón para llamarlos. Por lo tanto, eso de alguna manera además ensombrece más nuestro entendimiento por el hecho de que nosotros tenemos una cultura y estamos acostumbrados a hacer elecciones en función de situaciones favorables y no en situaciones desfavorables. Probablemente nosotros no nos hubiésemos elegido a nosotros mismos si nos hubiese tocado la misión de hacerlo. Pero el propósito de la doctrina es entender la soberanía de Dios y por sobre todas las cosas, el hecho de que Dios en su soberanía opera con justicia. Recuerden ustedes que las cosas que Dios hace, o Dios no hace cosas porque son justas, sino que las cosas que hace Dios son justas porque Él las hace. Lo que sea que Él haga siempre es justo, perfecto. Entonces, el cuestionamiento nuestro no puede estar más que fuera de lugar en este sentido y dimos también muchos ejemplos en relación a lo que ocurría cuando de alguna manera, ya sea en el libro de Job, ya sea en el libro romano, el ser humano trata de inquirir algo que Dios no ha revelado. Deuteronomio 29, 29 dice, ¿no es cierto?, que hay cosas que no son reveladas a nosotros, pero que otras permanecen sin ser reveladas y solamente son expresadas, son declaradas por nuestro Señor, sin una explicación al respecto. Por lo tanto, también la Escritura nos dice en Juan, en el capítulo 21, ¿no es cierto?, nos dice que todo lo que se escribió acerca de Jesús, o todos los hechos que se relacionaron con el ministerio de Jesús no están inscritos o no están escritos en la Biblia, pero los que el Espíritu Santo seleccionó tenían un propósito bien determinado, que era que todos aquellos que pusiéramos nuestra fe en el Señor Jesucristo, tendríamos suficientes argumentos ahí para saber que Jesús es Dios y creyendo en Él, dice, tengamos vida. Vida, por supuesto, de índole espiritual. También debemos recordar nosotros que todo esto que hemos estado describiendo es parte de lo que nos dice el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Versículo 3 del capítulo 1 de Efesios que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el contexto
de todo lo que se comienza a describir a continuación, comenzando por esta elección, ¿no es cierto?, en el cual nos escogió, dice. Entonces, ese ya es una bendición espiritual gigantesca. Y decíamos también a lo largo, y espero que eso haya ido y vaya cambiando en nosotros como cristianos, se da la paradoja de que estas bendiciones extraordinarias no son todo lo apreciado que debieran ser por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de alguna manera asocia bendición con situaciones ya sea materiales, situaciones de salud, situaciones que en definitiva escapan mucho más allá de lo que están muy por debajo, podríamos decir, de lo que son las bendiciones espirituales que tienen características eternas. Todos nosotros estamos de paso por este mundo, todos nosotros tenemos fecha de vencimiento, todos nosotros, ¿no es cierto?, un día estaremos y daremos cuenta a Dios. Por lo tanto, nuestra vida, aunque es necesario prepararse para ella, también es necesario, y mucho más necesario aún, prepararse para ese momento cuando nosotros tengamos que rendir cuenta, ya sea en el tribunal de Cristo, los cristianos, o ante el juicio del trono blanco, aquellos que morirán sin Cristo. Entonces, es una situación absolutamente relevante, absolutamente relevante. No es ni quito importancia a las situaciones temporales, pero los cristianos hemos desviado la atención de las bendiciones espirituales por este sistema en que vivimos absolutamente, ¿no es cierto?, sensual, que siempre va a tratar de incentivar los sentidos, y eso en definitiva nos lleva a nosotros a ir menguando todo lo que son las bendiciones espirituales. Y espero en el Señor, para mi propia vida y la vida de cada uno de ustedes también, esto vaya dando un vuelco y aprendamos a ser agradecidos y vivir realmente con gozo, producto de estas bendiciones espirituales que son de carácter eterno. El Señor dice, los tesoros en el cielo no van a ser ni robados, ni sacados, ni tampoco se van a corromper. Por lo tanto, esto es parte de esos tesoros que dice el Señor acá. Lo primero que Él nos escogió, qué cosa más maravillosa. Entonces, Él hizo una decisión por ti donde no hay una explicación, pero lo hizo. Por lo tanto, es tan importante el concepto de la respuesta a esa bendición, que es nada más y nada menos que la gratitud expresada en la obediencia a su palabra. Jesús dijo, el que me ama va a obedecer lo que yo digo. Esa es la forma de nosotros, entre comillas, porque la palabra retribución tampoco calza en esto. Nosotros no podemos, ¿qué podríamos retribuirle al Señor? Pero sin embargo, la respuesta verdadera que un cristiano verdadero, una cristiana verdadera debiera dar es una gratitud expresada en una obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy día se encuentra en el versículo 6 y 7. Hemos ido avanzando de a poquito, pero la idea es que podamos sacar el máximo, capítulo 1 de Efesios, versículos 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente esos dos versículos vamos a revisar ahora, que están, vuelvo a insistir, en el contexto de las bendiciones espirituales. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra bendición espiritual, aceptos en el amado. Ese amado es Jesucristo. Somos aceptos en Jesucristo. Entonces, lo que significa que sin Cristo no somos aceptos delante del Padre. Esas son verdades teológicas absolutas que nosotros entendemos a la luz de una escritura absoluta y de una definición clara, en el sentido de que la única manera de ser acepto delante de Dios Padre es que el Hijo nos haya imputado su justicia y nos haya lavado de nuestros pecados y nos haya elegido, nos haya redimido y todo lo que viene a continuación. No hay otra forma de agradar a Dios. La gracia común confunde muchas veces a las personas pensando que Dios se encuentra en tal o cual lugar o que es posible acceder a Dios a mi manera, como se dice, ¿no es cierto?, habitualmente. Yo quiero decirle que no existe ninguna manera más que la que ha dado el mismo Dios. Dios ha establecido la única forma
de acercarse y ser acepto a Él, que es por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Primera Timoteo dice, ¿no es cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre los dioses y los hombres, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos, en definitiva, establecer ningún otro elemento, ya sea humano o algún tipo de objeto o situación, que cambie esta declaración capital de que es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia. Recuerden ustedes que Romanos, si nos podemos ir rapidito a Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 9, eso es. Romanos capítulo 9, estamos ahí. Versículo 21 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 21 al 24. Recuerden que está hablando justamente de este proceso de la soberanía de Dios, de este atributo de la soberanía de Dios. Y él dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, haciendo esta analogía de un alfarero con un barro que moldea conforme a su voluntad, para hacer de la misma masa, ahí está la clave, de la misma masa, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias, aquí está la palabra, hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Entonces, Él tomó la decisión de hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra fueron y son para manifestar su justicia, y los vasos de honra son para manifestar su gracia. ¿Para qué? Para su gloria, para manifestar en todas las edades su gracia redentora. Por eso decíamos que la elección no es un asunto de justicia, la elección es un asunto de la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, dice el mismo Romanos. Entonces dice, a los cuales también ha llamado, versículo 24, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo ha llamado de los judíos, sino que también de los gentiles. Entonces, todo lo que Dios hace, ¿no es cierto?, tiene una primera dirección que es para su gloria, para su gloria. Cuando Cristo muere en la cruz, muere primero que nada en obediencia al Padre. De eso, por supuesto, se derivan todos los beneficios que nosotros recibimos. Pero esta es una situación que obedece netamente a la relación de obediencia absoluta del Hijo al Padre. Volvemos a Efesios, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que en quien, versículo 6, para alabanza de su gloria. ¿De la gloria de qué cosa? De su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, por la gracia, nosotros somos aceptos en el amado. Esto es parte de la descripción extensa que hace este primer capítulo de las múltiples bendiciones espirituales que los cristianos tenemos. Somos hechos aceptos delante del Padre. Cuando leemos Romanos, otra vez el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en paz con Dios por medio, aceptos en Cristo, aceptos en el amado, bendición espiritual. Tú y yo somos aceptos en el amado, nos podemos acercar al trono de la gracia sin temor, porque Cristo nos ha cubierto, Él nos ha declarado, nos ha hecho aceptos en el amado, ante nuestro Dios.
El versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez aparecen las riquezas de su gracia. No olvidemos nunca este concepto. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por las riquezas de su gracia, las riquezas incalculables de la gracia de Dios. La gracia como definición, ¿no es cierto?, entendiendo un favor absolutamente inmerecido, un favor no dependiente de quien los recibe, ni del mérito, ni de nada. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Esa palabra, redención, es una palabra maravillosa, un concepto que define nuestra salvación. La palabra redención es la palabra apolutrosis, que significa pago, rescate, sacar de prisión. Eso es lo que significa. Y esto hace alusión a la antigua práctica de los redentores, ustedes saben bien la historia, que compraban esclavos con la finalidad de darles carta de libertad. Por supuesto, ellos no estaban de acuerdo con la esclavitud y la única manera que tenían de redimir a alguien era el hecho de que alguien viniese, alguien libre, en primer lugar, porque un esclavo no podía pagar por otro esclavo, ¿no es cierto?, sino que alguien libre, con recursos, viniese, ¿no es cierto?, y diese un pago para rescatar a ese esclavo. Y cuando rescataba a ese esclavo, no lo esclavizaba, sino que le daba la libertad. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, ocurría que el esclavo, en gratitud, quería vivir voluntariamente, ahí está, bajo la autoridad de aquel que lo redimió. ¿No es cierto? Ese era otro tipo de esclavo. Aunque la palabra doulos es exactamente la misma para los dos casos, ¿no es cierto? El esclavo que era fiel o que voluntariamente, mejor dicho, decidía quedar bajo la autoridad de quien lo redimió, eso era entonces también algo muy común en el tiempo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque obviamente si a un esclavo lo liberaban, quedaba, ¿cuál era su currículum? Esclavo. Por lo tanto, ¿de qué iba a encontrar trabajo? Probablemente de esclavo. Entonces, preferían seguir, ¿no es cierto?, en una condición, pero por supuesto humanitariamente totalmente distinta, y se les decía muchas veces también siervo, ¿ya? Para hacer una diferencia en relación a la motivación de la esclavitud. Entonces nosotros somos redimidos y somos también trasladados y voluntariamente debiéramos sujetarnos a la autoridad de quien nos redimió. Imagínense ustedes la gratitud de un esclavo que vivía en condiciones infrahumanas y que posteriormente es comprado, ¿no es cierto? Y en definitiva es también llevado y trasladado y le dan su pieza, le dan su cama, le dan su alimento, tiene su horario de trabajo, tiene en definitiva todas, por así decir, las garantías mínimas para ejercer una actividad, un trabajo, y tiene también y adquiere derechos por razón de ser esclavo de este amo que lo redimió, ¿no es cierto?, pero que no lo trata como la esclavitud de la que lo sacó. Entonces, la palabra redención también se remite al Antiguo Testamento, a la costumbre judía, no olvidar eso, esta era una costumbre judía, en la cual cuando moría, ¿no es cierto?, o que moría el esposo y la viuda quedaba, ¿no es cierto?, y a veces, y normalmente tenía hijos, y la viuda era joven, ¿ya? Los familiares más directos, partiendo por los hermanos, siguiendo por los primos, y así sucesivamente se iba alargando el parentesco, tenían la posibilidad de redimir, ¿no es cierto?, a esa viuda, vale decir, tomarla como esposa, ¿ya? En algunas subculturas dentro del judaísmo era una obligación, pero en otras, como en el libro de Ruth, la moabita, ¿no es cierto?, que la redime Booz,
que era un pariente, no era ni siquiera hermano del esposo, era un pariente. ¿Ya? La redime voluntariamente. La redime voluntariamente. Entonces, también está ese punto, pero la palabra redención significa, en definitiva, sacar de una condición para una condición mejor, ya sea la situación de esclavitud o la situación de viudez, que era una situación, bueno, como hasta el día de hoy suele ser, de mucho desamparo, sobre todo si hay niños y sobre todo si la mujer es joven, ¿ya? Los que vivían en la subcultura del obligado estaban sonados. El hermano soltero que estaba se hacía cargo de la viuda, sin verla, imagínate. Entonces, era fregado. A veces le pegaba el palo al gato, a veces no, lo que le tocó. Imagínense si el hermano era muy mayor. Pero en fin, la bendición de la redención. Ahora, ¿cuál era la condición nuestra? Otra vez tenemos que volver a Romanos. ¿Por qué necesitábamos ser redimidos? Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, hasta el 18. Vamos a leer rapidito. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál es la condición del género humano? En términos generales, todos los seres humanos estamos bajo esta condición. Como está escrito, dice, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y tú y yo no somos la excepción. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerda, lo bueno en relación al estándar de Dios, no al nuestro. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso resume, en términos generales, la condición del ser humano en mayor o menor medida, pero la situación es que estamos absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron, recuerden que el pecado es una herencia genética que recibimos a partir de nuestros primeros padres. A partir de nuestros primeros padres la muerte entró y se incrustó, que es la palabra, ¿no es cierto?, dentro de nosotros como seres humanos. Entonces, el pecado viene a ser la condición en la cual nacen y nacemos todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es estar destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces nuestro destino es eternamente sin Dios. Ese es nuestro destino. El género humano, todo el género humano estaba en esta condición, y todo el género humano entonces iba en la dirección de la perdición eterna. Nosotros heredamos un pecado y esa condición hace que nosotros inmediatamente estemos destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que haya algunos que hagan un abuso aún más grande de la condición provoca una diferencia en cuanto a las consecuencias horizontales, pero no en cuanto a nuestra condición estable de estar separado de la gloria de Dios. Y dice después entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Justificados significa en definitiva que Cristo intercedió por nosotros de manera efectiva. La redención requiere un precio. El único precio para redimir al género humano era otro ser humano sin pecado. ¿Podía alguien pagar en esa condición? No, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo es que Jesús entonces se hizo pariente de nosotros para también aplicarlo a lo que nos decía el Antiguo Testamento? Él se hizo como nosotros, un ser humano. Él no nos redimió en una condición glorificada, Él nos redimió en una condición como nosotros. También el Redentor requería tener los recursos para redimir porque había un precio con el cual se debía pagar la salvación, el rescate. Jesús lo tenía, su sangre.
Y Él quiso hacerlo voluntariamente. Y ahí es donde entra el amor, ¿no es cierto? Lo hizo por amor. No por merecimiento, por un amor que se enmarca dentro de lo que es la gracia. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente, otra vez versículo 24, por su gracia, no olvidar nunca eso, riquezas de su gracia, por su gracia, mediante la redención, o sea, el rescate, que es en quién, en el único precio que el Padre Celestial aceptaría, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Recuerden ustedes, el propiciatorio era el sacrificio, el lugar donde se colocaba el sacrificio en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios, que quita ya el pecado del mundo. Entonces dice que como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí entra otro concepto que es la palabra pesaj, que significa paso. Recuerdan ustedes en el libro del Éxodo, cuando los israelitas van a ser libertados de la esclavitud egipcia, se instaura la cena, ¿no es cierto?, de la Pascua, que significa paso, y tenían que en los dinteles de la puerta los judíos colocar sangre, ¿no es cierto?, para que el ángel de la muerte, cuando viniese, pasara por alto esa casa. Todo eso es simbólico. Todo eso es simbólico y todo eso era preparativo a este evento increíblemente grande, gigantesco, maravilloso, que era la venida de Dios hecho hombre a cumplir y a pagar, mejor dicho, el pecado, la justicia que Dios demandaba para poder liberar. Esa es la doctrina de la redención, que incluye la doctrina de la sustitución. Cuando decimos Dios, Cristo tomó mi lugar, estamos hablando efectivamente de que Él pagó el precio de mi redención. Soy redimido. No tengo mérito, solo por gracia. Entonces, por supuesto que eso está dentro del desfile de las bendiciones espirituales que muy pocas veces los cristianos aquilatamos a su real nivel. Que estamos más preocupados muchas veces de cosas que son materiales, ¿no es cierto? Cosas que son pasajeras, situaciones que son pasajeras, porque por último lo peor que nos puede pasar ya así, pero ya todo es que nos muramos, y si nos morimos es ganancia. ¿No es cierto? Si nos morimos es ganancia. Entonces no tenemos ninguna razón mayor para vivir una vida amargada. Puede ser que tú te entristezcas por situaciones y es natural, somos seres humanos, pero la vida amargada es otra cosa, es una absoluta dicotomía. Hablar y llamarse cristiano y tener la cara de 2 metros, ¿no es cierto?, permanentemente. Permanentemente, por causa de que no sale esto, no me sale esto, no me sale esto otro, no me llegó esto, no me... La vida es absolutamente injusta, claro que sí. Pero imagínate si además de que eso fuera injusto, tú estuvieras condenado al infierno. No lo sabrías. Pero si nosotros, sabiendo que todo es injusto, y nosotros también éramos injustos, éramos parte de esa injusticia, por gracia Dios nos sacó para redimirnos, pagó por nosotros. El Redentor no pagaba por todos los esclavos, el Redentor pagaba por algunos. Y expresaba su gracia, porque nadie lo obligaba a hacer eso. Era algo que salía de su propia voluntad, Entonces, volvemos a Efesios. La condición entonces, todos muertos, destituidos de la gloria de Dios, todos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Cristo pagó Él el precio en la cruz como la propiciación por los pecados. Ahora, Efesios capítulo 2 nos recuerda también esta condición en la que estábamos, este encarcelamiento en que nos encontrábamos, destituidos de la gloria de Dios, sin justicia, practicando la injusticia, enemigos de Dios. Recuerda, la paz con Dios la alcanzamos porque Cristo nos imputa justicia. Dice el capítulo 2, versículo 1, Él, nuestro Señor, nos dio, ¿qué cosa? Vida. No está hablando de la vida física, le está hablando a gente que está vivo en lo físico, pero está muerta espiritualmente.
incapaz, absolutamente incapaz de hacer o querer hacer algo por su salvación, a no ser por el amor de la gracia de Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos imputó salvación. Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, esas son condiciones absolutas. Como lo dijimos el día miércoles, tenemos que aprender nosotros las columnas inamovibles de la doctrina cristiana. No son negociables, no son conversables. Esto no es que el hombre estaba medio herido y tenía como una rayita de bondad y que esa rayita de bondad, entonces ahí Dios se fijó y que él sabía que cuando él iba a tener esa rayita de bondad. ¡No! Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Adán pecó, ocurrió algo absoluto. El ser humano se separó completa y absolutamente de Dios y la paga del pecado es muerte. Esa es una condición absoluta. Porque si hubiese habido algo en ti y en mí, ya eso significa que es obra. No que yo fui más sensible y que, claro, Dios me dijo, y acá, no, entonces, la conexión. Empezamos a, ¿qué cosa? Especular y a irnos en palabrerías que nos conducen, ¿no es cierto?, a confusión. Estas son doctrinas absolutas. Estábamos completamente perdidos, completamente muertos espiritualmente y fuimos completamente rescatados de esa condición por un sacrificio completo, absoluto, satisfactorio y total de Cristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Y ese sacrificio completo, perfecto, nos es completamente imputado a nosotros. Tampoco es parcialmente imputado. Por eso todas estas cosas de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta unción, y esto, busca esto, y que falta algo. No, es algo absoluto. De ahí el cristiano debe crecer, desarrollarse, madurar, santificarse, pero ya está completamente redimido, completamente capacitado, completamente sellado, completamente ungido. No falta nada. La obra es perfecta. La obra es perfecta. Entonces, 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 30 y 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: mas por él, Cristo, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en, eso es maravilloso, estamos en. Imagínense, estar en Él determina que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Todo eso que aprendimos, ¿no es cierto?, debes tú apropiarte. Cuando dice apropiate de las bendiciones espirituales, no es pide otro auto. Apropiarse de las bendiciones espirituales, apropiarse de eso. Nada puede ocurrir. Si esta enfermedad ha venido a mí, estoy en la voluntad de Dios. Dios tiene propósito con esto. Dios tiene propósito en todo sentido. En todo sentido. Por supuesto que Dios también ha prometido sostenernos materialmente y vaya que lo ha hecho. ¿No es cierto? Pero las bendiciones que Dios nos manda a buscar no son materiales, son espirituales. A tomar conciencia de la realidad espiritual en que nos encontramos. Imagínate, estamos en Cristo. Nos ha hecho sabiduría, justificados, santificados, redimidos. Tú te mueres hoy, eres un verdadero hijo de Dios, te vas a la presencia del Señor ya. Tú te mueres sin Cristo hoy y te vas al infierno ya. ¿Puede pasar eso hoy día? Claro. Por fe yo creo que voy a subir al cerro a la tarde. Por fe, porque no sé, no puedo firmar algo y decir exactamente va a ser así. Por fe vamos a ir a almorzar, por fe. En fin.
Pero Dios tiene el control de todo. ¿Cuál es la certeza y la tranquilidad? No para vivir de una forma despreocupada en el sentido de ser desconsiderado, sino para ser confiado. Ay, que no me quiero subir a un avión porque si se cae, ¿no? Ay, que no quiero ir para allá. Esas cosas Dios las va sanando. Las va sanando. ¿Por qué? Porque entonces confiamos en Él. Él tiene todo bajo su control. Y además, si pasa algo acá, yo, un abrir y cerrar de ojos y estoy en la presencia del Señor. Todo eso, hermanos, hermanas, gratis. Gratis, regalado. Completamente regalado. ¿Por qué? ¿Porque no lo merecíamos? No, solamente por gracia. Colosenses 1, 12 y 14. Colosenses 1, versículo 11 al 14. Desde el 10 que está tan bonito, mira. Para que andéis, ¿ves? Práctico. Un hijo, una hija de Dios, ¿cómo debe andar? ¿Cómo es digno del Señor? ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Cómo no voy a agradarle en todo, Señor? ¿Qué quieres que haga? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué cosa? En el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Por medio de su palabra, por medio de obedecer su palabra. La vida eterna, dijo Jesús, consiste en que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Ahí está la vida eterna y la empezamos a vivir aquí. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos. ¿Por qué? Porque no lo éramos. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esas son las bendiciones espirituales. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención opera ahí con todos esos beneficios. Con todos esos beneficios. Nos hizo aptos para participar de la herencia. Nos libró de las tinieblas, del dominio de las tinieblas. En este planeta no existe nadie libre. O somos hijos del diablo, o son hijos del diablo, perdón, o somos hijos de Dios. O estamos en el reino de la luz, o estamos en el reino de las tinieblas. Y como todo es espiritual, el que es del mundo cree que esto es ¿qué? Locura. El problema que es cuando un cristiano cree que esto es locura. Y aunque no lo declare con su boca, lo declara con sus hechos. Y está feliz del mundo de las tinieblas. Y se siente perfecto en las tinieblas. Y le desagradan las cosas de la luz. Le desagrada la iglesia, le desagrada la Biblia, le desagrada todas las cosas. Y se siente súper bien en el mundo de las tinieblas. Entonces la conclusión debiera ser relativamente lógica. Es hijo de las tinieblas. No hay otra explicación. No es que un cristiano carnal y que no. ¿Te gusta la pachanga? ¿No es cierto? Oh, dice David, cuánto amo tu ley. ¿Es eso realidad en tu vida? El que me ama obedecerá lo que yo digo. Para obedecer lo que él dice, tengo que conocer lo que él dice. Oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu palabra. ¿Cuántos de ustedes no le echaron ni una ojeada a la Biblia en la semana? Ay, no levante la mano. ¿Qué es eso? Te mamaste todos los programas de televisión, toda la cosa, chateaste, hiciste todo, y la Biblia, entonces no me digas que eres un hijo de la luz, porque entonces no quieres las cosas de la luz. El hijo de la luz quiere las cosas de la luz. Quiere tener su Biblia, quiere orar, quiere escudriñar, quiere tomar esa palabra y decir, Señor, transfórmame, acá, dame pasión por ti. Pero no me digas que eres hijo de Dios y estás en esa condición.
No lo digas. Por el hecho de que asistes a esta iglesia, no eres cristiano. Así como si duermes en un garage, no eres auto. ¿Qué tendría que ser? Transformarte en un auto. Tú tienes que, y lo hemos predicado, examinarte. Porque aquí está en juego la eternidad. Si tú no eres un hijo, una hija de Dios y te mueres hoy, te vas a ir al infierno. No hay otra verdad. Dios nos ha redimido, dice. ¿No es cierto? Nos ha comprado, nos ha imputado. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Agradecido, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 10. Digno del Señor, agradando, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es una verdad en tu vida. No estoy diciendo que todo el día, no. Cada uno de nosotros sabe. El Espíritu Santo te convence de si eres cristiano o no. Y uno siempre queda corto. Siempre queda corto. Pero no así como para hacerse el lastimero, Señor, yo no hago nada por ti. No, siempre queda corto porque el Espíritu Santo te dice claramente, ¿no es cierto, chuta? Podría ser mejor, pero así todos nos aman. Pero si no hay nada, o sea, la palabra nada, y yo estoy seguro, pero mira, meto mis manos, mis piernas, entero me meto al fuego, que aquí hay personas que no leyeron la Biblia en toda la semana, que no están leyendo nada, que no oran. Eso es peligroso, hermano. No por mí, por ti. Porque eso puede estar dándote luces claras de que no eres un hijo de Dios. Y quizás hoy Dios te conceda arrepentimiento para salvación. Busca a Dios, dice la palabra, mientras Él pueda ser hallado. Mientras Él pueda ser hallado. Seguimos. Nos queda re poco. Volvemos a Efesios. Quiero terminar este versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Los que tienen niños pequeñitos, léanle la Biblia, oren con ellos. Inviertan tiempo en ellos. Lean con ellos, lean ustedes, que los vean orar, que los vean leer, que los vean realmente que Dios es importante. Antes de que piensen que Dios es lo primero, por lo menos tienen que pasar porque Dios es importante. Nadie puede pensar que Dios va a ser lo más importante en tu vida si nuestra vida no dice eso, nuestros actos. Versículo 7, ¿en quién tenemos redención? Ya hemos visto el concepto de redención. Por su sangre. Y aquí entramos a un tema que es mucho más largo de lo que vamos a ver los próximos minutitos. Pero, ¿por qué dice por su sangre? Esto se remonta a todo el proceso mosaico que comienza en el Éxodo, en el cual se introduce la figura del Cordero. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Dice también la Escritura en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué la sangre? Porque Dios declara en Génesis 9 que la vida de la carne es la sangre y la ciencia siglos después lo demuestra. Por lo tanto, la sangre es sinónimo de la vida de alguien. Entonces dice, sin una vida no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Dios no va a pasar por alto el pago. Para que Dios pudiese haber pasado por alto los pecados nuestros, significa no que Él hizo vista gorda, sino que Él satisfizo ese pago en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sangre es fundamental. En la Escritura aparecen más de 300 alusiones a la sangre. ¿Por qué? Porque en definitiva, la paga del pecado es sangre. Y los israelitas aprendieron este símbolo que era conducente a la venida del Mesías, que sería el Cordero de Dios, el Cordero sufriente, que Isaías 53 nos explica con tanto lujo de detalles, pero eso significaba entonces que cada año el sumo sacerdote efectuaba un sacrificio en el lugar santísimo, el lugar que tenía solamente acceso el sumo sacerdote,
y ofrecía un cordero que había sido examinado toda una semana para que no tuviera mancha, no tuviera nada, perfecto, chiquitito, blanquito, bonito, inocente. Ese cordero era sacrificado como símbolo de que había una muerte de un inocente que pagaba el precio del pecado del pueblo de Israel por ese año. Esa era la expiación, el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces, eso era para que los judíos entendieran, ¿no es cierto?, que moría un inocente por ellos. Después se degeneró tanto esto que la cuestión era matar. Entonces, ¡ay! Me robé la cuestión, ya, listo. ¿Qué bicho tengo acá, mano? El perro. Listo. Voy y lo sacrifico. Listo. No, ya no había conciencia de que un inocente pagaba por mí. Entonces, cuando llega Jesucristo, Él efectúa el sacrificio perfecto, el verdadero sacrificio. En Hebreos, capítulo 10, versículo 1, en adelante dice, porque la ley, escucha bien, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados, era solamente simbólico. Los judíos perdieron la brújula y comenzaron a transformar el sacrificio como algo real, o sea que realmente tus pecados eran perdonados ahí. Todo esto era en vistas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, versículos 27, 26 al 28. 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando Jesús muere en la cruz y Él dice, consumado es, termina para siempre la era de los sacrificios. Termina para siempre de los sacrificios porque ya no necesita o no se necesita simbología, porque lo real ya llegó, ya llegó. Ahora, en Hebreos ahí mismo, capítulo 9, versículo 13 y 14 y 15. Hebreos capítulo 9, 13, 14 y 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, otra vez, ¿quiénes? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes? Los llamados. Entonces, el sacrificio de Jesucristo es
una vez y para siempre, ¿no es cierto? En el mismo capítulo 9, versículo 23, 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Disculpe que lea versiones tan grandes, pero es necesario que tengan todo el contexto. Aquí lo que está diciendo es que las cosas celestiales se hicieron con figuras terrenales, pero la verdad es que Cristo no entró en el santuario donde estaba el sumo sacerdote, entró en el verdadero, en el que está en el cielo. Entonces eso le dio la capacidad de redimirnos completamente, y el sacrificio es una vez y para siempre, no hay más sacrificio. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el catolicismo romano, que es una herejía por donde se le mira en todo sentido, y probablemente durante el año 2016 volvamos a hacer el estudio del catolicismo romano para los hermanos nuevos que entiendan lo espantoso y lo satánico que es, estableció la doctrina de la transubstanciación, una doctrina que aparece aproximadamente en el 700 después de Cristo y que se confirma en el Concilio de Trento en el 1500. Y esta doctrina satánica dice lo siguiente: es una doctrina católica romana de la Eucaristía definida por el canon del Concilio de Trento. Posteriormente, el Concilio de Trento no hace más que confirmar lo que ya se estaba haciendo a partir del año 700. Lo que significa es la consagración del pan y del vino que se opera en el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de la sangre, la sustancia del vino en la sustancia de la sangre, significando esto que permanecen las especies del olor, el gusto, en fin. El pan y el vino son solamente accidentes. Esta conversión se opera de acuerdo a lo establecido en el Catecismo Católico Romano, en la plegaria eucarística de la consagración, mediante la eficacia de la palabra del sacerdote. Entonces dice, Cristo mismo, escuchen esto, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera y real, consubstancialmente con su cuerpo y su sangre y su alma divina. Trento, Concilio de Trento, apartado 1640-1651. Dicha presencia eucarística se mantiene mientras subsistan las especies eucarísticas. La transubstanciación se basa en el sentido literal de que Cristo está presente en los accidentes de manera real. El Concilio de Trento declara que quien niega esta doctrina es declarado maldito. Por eso es que la palabra misa, que significa sacrificio, es la cosa más horrenda que la gente pueda pensar. Yo, por si acaso, no le he prohibido a nadie que vaya ni a los funerales de sus abuelos, sus tíos, porque alguien por ahí dijo que yo prohibía. No, yo enseño, con toda responsabilidad y con argumento. Si tú participas de la mesa de los demonios, es un asunto tuyo y jamás he perseguido a nadie por eso. Pero es mi deber como pastor decirte que cuando tú entras a un lugar, no, si yo me quedo atrasito, yo no haga nada, no sé, no me des explicaciones a mí. Lo que digo es que cada vez que se parte esa hostia ahí, lo que está haciendo ese hombre es sacrificando otra vez a Jesucristo. Y si tú te llamas católico y no crees eso, entonces eres declarado maldito. No es que son figuras, lo dice claramente, no son figuras, tienes que creer que de verdad es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Fue sacrificado una vez y para siempre, y dice claramente, si fuera muchas veces que se sacrificara, tendría que entrar todo el tiempo al lugar santísimo. Pero ya eso pasó porque Cristo es el sacrificio único, verdadero y perfecto. ¿Cuántos católicos conocían la transubstanciación? Muy poco.
muy poco, porque desgraciadamente muchos, quizás todos los católicos, ni siquiera saben en lo que creen. Ni siquiera saben en lo que creen. Si tú tienes esta información, ya eres responsable. Ya eres responsable. Lo que los demás respondan a esa es harina de otro costal. No te pertenece a ti. Pero tú tienes esta información. Por eso es que cuando las personas, sobre todo los cristianos nuevitos, dicen, oh, escucha la misa el domingo, uno amorosamente le corrige, no, no es la misa, y le explica. Pero no le dice, oh, no es misa esa cuestión. Con amor, ¿no es cierto? Le dice, no, no se llama misa por lo siguiente. Y saca su cartita, aquí está, los que quieran copiar el canon, saca su cartita, el Concilio de Trento, y le lee Hebreos, y se toma 10 minutitos para darle la explicación al hermano nuevo de por qué esto no se llama misa. Y por qué esto no es la Eucaristía, sino que la Santa Cena es Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí con esto, que estoy entregando mi cuerpo y derramando mi sangre por ustedes, pero no era que iba a volver a hacer el sacrificio. Por eso el cura dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Está repitiendo el sacrificio. Y en este momento, día domingo, en millones de templos satánicos está otra vez, entre comillas, porque no es real tampoco, pero se está sacrificando al Hijo de Dios y eso es una herejía. Eso es una herejía. Entonces, las bendiciones espirituales que Dios nos da, debemos apreciarla y la más maravillosa de todas, o todas son maravillosas, pero esta es, ¿cómo es que Dios nos rescató? Él no pagó, no pescó a los 10 mejores ángeles del cielo y dijo, ya ahí está, págate. No, Él mismo pagó por nosotros. Entonces, la redención costó la vida de Jesús. Para ti y para mí son gratis. Es un regalo inmerecido. Pero no podemos ni debemos tratar de hacer nada por ganarlo, sino que lo que debemos hacer es responder, como lo decía Colosense, vivir como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios, como aquellos que verdaderamente entienden su condición podrida y cómo es que Dios en medio de esa pudrición los sacó, los limpió, los redimió, ¿no es cierto? Y los salvó para vivir una eternidad con Él, inmerecidamente. Entonces, eso es lo maravilloso del Evangelio. Si eso no te enamora de la palabra, si eso realmente no te impulsa a vivir agradando a Dios, yo cuestiono el que tú seas cristiano. Quiera Dios que esté equivocado, pero la Biblia dice, por sus frutos se conoce. Y el fruto del Espíritu es clarito. Nadie llega a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, todo eso, si el Espíritu Santo no ha operado en él o en ella. Si no ama las cosas de Dios, si las cosas de Dios son secundarias y hasta en algunos casos terciarias y en algunos peores extremos, ¿no es cierto?, ni siquiera existen. Ni siquiera existen, no son parte de nuestra vida. Si no son parte de tu vida, si tú no eres parte de compartir con otros el Evangelio, de vivir vidas santas que dignifiquen a Dios, glorifiquen a Dios y que sean sal y luz en medio donde Dios te ha puesto, entonces eso significa o que estás sumamente inmaduro o que nunca te has convertido. Nos ponemos de pie para orar.